Buenas tardes a todos. Les quiero dar la bienvenida a un nuevo seminario de la Comisión de Oncología de la Asociación Argentina de Cirugía. En esta ocasión, en concordancia con el mes del cáncer de mama, vamos a tener la posibilidad de escuchar a distintos especialistas en patología mamaria, en este Ateneo de Patología Mamaria que realizamos este mes, que va a estar en principio coordinado por la doctora Ingrid Seringer, y bueno, vamos, como les dije previamente, a contar con la disertación de importantes especialistas en el tema. Ingrid, por favor. En este momento. Bueno, agradecerles a todos la participación, tanto a los panelistas como a los participantes. Y bueno, la idea justamente fue hacerlo en este mes, que es el mes de la concientización contra la lucha contra el cáncer de mama, y tocar temas de interés para todos los cirujanos que en algún lugar del país hacemos patología mamaria. Bueno, que ya es una especialidad aparte de la cirugía o de la ginecología, y tener en cuenta que son temas importantes de tratar. Voy a presentar la primer oradora, es la doctora Cristina Noblía, es especialista en cirugía en general y cirugía oncológica, mastóloga de la Asociación Argentina de Cirugía y de la Sociedad de Mastología, directora de la unidad de mastología del Sanatorio Tamendi y ex jefa de la unidad de consultorios externos de patología mamaria del Instituto Oncológico Ángel Rofo. La doctora Montoya, que también tiene una larga trayectoria en el Instituto Rofo, actualmente es la jefa del servicio de cirugía mamaria del centro del Hospital Austral, y es cirujana general, especialista en cirugía oncológica y mastóloga de la Sociedad Argentina de Mastología, y al doctor Sergio Rivero, que es oncólogo clínico, médico de planta del Instituto Oncológico Fleming. Bueno, el primer orador es la doctora Noblía. La doctora Noblía presenta su pantalla, nos va a hablar de estrategias quirúrgicas para reducción de riesgo en cáncer de mama. ¿Qué son las estrategias quirúrgicas de reducción de riesgo? Antes que nada, tenemos que hablar de etiología del cáncer de mama, que es una paciente de alto riesgo, las herramientas de prevención y la cirugía de reducción de riesgo, que es a lo cual me voy a referir. Nosotros sabemos que el cáncer de mama en un 70% es esporádico, familiar en un 20% y hereditario exclusivamente entre un 5 y un 10%. ¿Qué es una paciente de alto riesgo? Bueno, una paciente de alto riesgo es aquella que tiene una hiperplasia atípica o un carcinoma lobulizar in situ clásico, paciente con antecedentes de radioterapia en tórax antes de los 30 años, paciente portadora de predisposición genética de alto riesgo y pacientes que por modelos matemáticos tienen un riesgo aumentado de hacer un cáncer de mama. Las pacientes que tienen el BRCA1 mutado tienen un 57 a 72% de posibilidades de hacer un cáncer de mama, y el BRCA2 entre un 45 y un 69%, un 27% a los 5 años de hacer un segundo primario, y un 12% los BRCA2. También pueden provocar cáncer de mama en el hombre, tanto el BRCA1 y más el BRCA2. Pero también producen cáncer de ovario, entre un 39 y un 44%, y entre un 13 y un 18%. Para llevar a casa, muy importante, que menos del 6% de la población con cáncer de mama es BRCA positivo. En general, el 70% de los BRCA positivos son triple negativos, 15% de los tumores triple negativos son BRCA1 positivo, y 30% de los triple negativos con antecedentes familiares son BRCA1 positivo. Como solo el 6% de la población general es BRCA mutado, las guías de manejo están basadas en la opinión de expertos y no en estudios randomizados. ¿Cuáles son las herramientas de prevención? Una es la vigilancia estricta, otra es la quimioprevención, cirugías de reducción de riesgo, a las cuales yo me voy a referir, la mastectomía de reducción de riesgo y la salpingo-oforectomía.
va a variar de acuerdo a si la paciente es sana, si la paciente tiene cáncer de mama o si es mutada. Con respecto a la mastectomía de reducción de riesgo bilateral en las pacientes sanas, hemos visto, en Estados Unidos se ha visto un aumento bastante importante de las mastectomías bilaterales profilácticas. Y esto es debido a varias cosas. Primero al testeo genético, después a la simetrización de mama, ya que cuando se hace una mastectomía de reducción de riesgo se hace la reconstructiva inmediata, y también a el uso muy seguido de la resonancia nuclear magnética. Ahora, la mastectomía de reducción de riesgo, ¿a quién se la hago? ¿Cuándo debe ser considerada? Nosotros nunca le tenemos que indicar a una paciente una mastectomía de reducción de riesgo. Lo que tenemos que hacer es informarle que se puede hacer. ¿Y cuándo lo vamos a informar? En mujeres con mutaciones genéticas comprobadas, en mujeres con fuerte historia familiar que haga sospechar la existencia de una mutación genética, en pacientes con historia de carcinoma lobulizar in situ, y en pacientes con antecedentes de radioterapia torácica antes de los 30 años de edad. ¿Qué pasa con las pacientes que no tienen cáncer de mama, pero tienen un BRCA positivo? Hay un metaanálisis, ¿cuándo tendríamos que hacer la mastectomía de reducción de riesgo bilateral? Un estudio matemático hecho por Curian dice que la sobrevida global de la población general a los 70 años es del 78%. Si nosotros tenemos un BRCA mutado sin intervención, la sobrevida va a ser de un 53%, es decir, va a ser mucho más baja. Ahora, si nosotros le hacemos una oforectomía a los 40 años, va a subir a un 15%, si le hacemos a los 50 años, va a subir a un 8% más, si le hacemos una mastectomía profiláctica a los 25 años, le tenemos que subir un 30%. Con el screening solo aumenta la sobrevida un 6% exclusivamente. Entonces, si nosotros hacemos la mastectomía de reducción de riesgo a los 25 años y la salpingo-oforectomía a los 40, aumentamos la sobrevida entre un 26 y 28%. Lo único que está demostrado hasta la fecha que aumenta la sobrevida global de la paciente con un BRCA mutado es a la paciente que se hace una salpingo-oforectomía. Tenemos que pensar que la mastectomía de reducción de riesgo es un proceso invasivo e irreversible que produce morbilidad física y psicológica que reduce la incidencia de cáncer de mama en un 90%. Lo que no sabemos es si hay un impacto o no en la mortalidad. Reduce la aparición de cáncer de mama en un 93% de los casos. ¿Y por qué? Porque esto en realidad, la mastectomía de reducción de riesgo, disminuye el riesgo, pero no lo elimina totalmente como hacen las mastectomías profilácticas, lo que se llamaban profilácticos. Por eso, como hay un 10% de las pacientes que pueden tener un cáncer de mama, no un 10%, reduce un 90%, pero no un 100%, la aparición de cáncer de mama, decimos mastectomía de reducción de riesgo y no profiláctica. ¿Por qué? Porque queda generalmente glándula mamaria en el tejido residual entre un 5 y un 10%, sobre todo en el área infraclavicular, en la cola de Spence y en la zona del pezón y retroareola. No está claro cuál va a ser la reducción de riesgo absoluto de las mastectomías en pacientes con BRCA mutados a los 20-30 años. Hay un estudio hecho en la Clínica Mayo, en donde se hicieron aproximadamente 2.600 mastectomías de reducción de riesgo, con un follow-up de 22 años, y vieron que tenían 25 pacientes que desarrollaron un cáncer de mama. Yo particularmente tengo una paciente a la cual hice una mastectomía de reducción de riesgo, y a los 3 años hizo un cáncer de mama. Eso hay que explicárselos a los pacientes. No se sabe realmente si mejora o no la sobrevida específica por cáncer.
y solo un 20 a 40% de las pacientes BRCA positivos eligen una mastectomía de reducción de riesgo. Este trabajo fue presentado el año pasado, es un trabajo holandés, en el cual comparan en 2.800 pacientes aproximadamente BRCA positivo, comparan la sobrevida global entre las pacientes a las cuales les hicieron mastectomía de reducción de riesgo y las pacientes que siguieron solamente el screening, o sea, el estudio, el seguimiento de esas pacientes, que no les hicieron mastectomía, sino que las siguieron con resonancia nuclear magnética y con examen clínico. Y lo que vieron es que las BRCA mutados, pero las BRCA1, había una mejor sobrevida, pero era muy poco la diferencia. Lo que se critica en este trabajo es el follow-up corto y que eran pacientes que prácticamente no tenían comorbilidades. ¿Qué dice las guías ESMO de este año? Que la mastectomía de reducción de riesgo se la podría ofrecer a las pacientes que tienen alto riesgo, como aquellas que tienen el BRCA mutado o aquellas que han tenido antecedentes de radioterapia en el tórax. Obviamente a todas hay que pedirles un estudio genético y hay que hacer un estudio psicológico muy importante antes de indicar a una paciente una mastectomía de reducción de riesgo. ¿Qué pasa con la mastectomía de reducción de riesgo contralateral? Nosotros sabemos que la incidencia de cáncer de mama contralateral en las pacientes BRCA mutado antes de los 40 años es del 25% a los 10 años. Y cuando se hace el diagnóstico entre los 40 y 50 años, tienen un 15% de posibilidad de hacer un cáncer de mama contralateral. Este es un estudio de Albornoz muy interesante que se hizo en el Instituto Nacional del Cáncer, y lo que se vio es que había un aumento cada vez mayor de mastectomías de reducción de riesgo contralateral, y la mastectomía de riesgo unilateral va en descenso. Entonces, ¿por qué pasa esto? Primero, que las mujeres podrían sobreestimar su riesgo de desarrollar un cáncer de mama contralateral. Es típico que venga la paciente a la consulta y diga, no, si a mí me sacás la mama, sacame la otra porque no quiero volver a pasar por lo mismo. Y sobre todo las mujeres que más lo piden son las mujeres jóvenes. Aparte, las mujeres prefieren tener una mejor simetría mamaria asociada a mastectomía bilateral y reconstrucción mamaria. Aparte, hay un incremento en el uso del testeo genético y hay un mayor uso de la resonancia magnética nuclear preoperatoria, que muchas veces descubre cánceres chiquititos o que descubre cosas que no sabemos de qué se trata, y ahí la paciente enseguida quiere sacarse las mamas. La mayoría de las pacientes que hacen mastectomía de reducción de riesgo contralateral, el 70%, no tienen indicación de realizar una mastectomía de reducción de riesgo contralateral. No hay estudios prospectivos sobre el impacto en la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad. Ahora, si yo tengo una paciente con cáncer de mama que es BRCA positivo, lo primero que tenemos que pensar es si es confiable el tratamiento conservador en una paciente con BRCA. ¿Cuál es el riesgo de recidivas locales post-tratamiento en pacientes con BRCA? ¿Cuál es el riesgo de carcinomas contralaterales? ¿Y cuál es el beneficio de la mastectomía de reducción de riesgo? Bueno, en este metaanálisis de Balachi, lo que se vio es que no hay un aumento de las recidivas locales en cirugía conservadoras en pacientes BRCA. Algunos dicen que sí, que después de más de los 7 años hay un aumento, pero en realidad lo que aumenta son los segundos primarios. Con respecto a si la paciente tuvo o no tuvo mayores carcinomas contralaterales, eso está bien comprobado, que las pacientes BRCA tienen un 23% versus las no BRCA, de un 7% aproximadamente, en carcinomas contralaterales, con un riesgo acumulado del 20 a 40% a los 10 años.
Ahora, sabemos que la mastectomía de reducción de riesgo contralateral disminuye en un 90% la aparición de cánceres en la otra mama, igual que el no BRCA, eso lo sabemos. Ahora, ¿mejora la sobrevida global? Bueno, hay un montón de trabajos en los cuales la mayoría dice que no la mejora. Bueno, acá hay un problema con la... Sin embargo, un metaanálisis hecho por Bedrosian dice que las mastectomías de reducción de riesgo mostró un pequeño beneficio de un 5% en la sobrevida en las pacientes jóvenes, tumores iniciales y receptores hormonales negativos. Este es un trabajo acerca del porcentaje de cáncer de mama contralateral en las pacientes que tienen BRCA mutado o en las pacientes que tienen una gran historia familiar, pero son BRCA negativos, o pacientes jóvenes en el momento de la presentación. Y lo que ha demostrado este trabajo, que las únicas que realmente muestran un alto riesgo de cáncer de mama contralateral son las pacientes de alto riesgo con BRCA mutado. Entonces, ¿a quién le hacemos una mastectomía de reducción de riesgo contralateral? ¿Qué dice la Asociación Americana de Cirujanos de Mama? Acá bien está dicho que la mastectomía contralateral puede ser fuertemente considerada en las pacientes que tienen el BRCA mutado, en las que tienen pacientes con una historia familiar muy importante, pero que no han realizado un estudio genético, y en las pacientes que tienen antecedentes de irradiación en el tórax antes de los 30 años. Como comentario, yo tengo una paciente que a los 24 años la operé de un cáncer de mama, tenía antecedentes de radioterapia en el tórax por un linfoma no-Hodgkin, no se quiso sacar en ese momento la mama contralateral y a los 4 años concurrió con un cáncer en la mama contralateral. ¿En cuáles nunca tienen que indicar una mastectomía de reducción de riesgo? En aquellas pacientes que tienen un cáncer de mama y que no son pacientes de alto riesgo, tienen un riesgo común. En aquellas pacientes que tienen un cáncer de mama muy avanzado, nunca se les va a ocurrir hacer una mastectomía de reducción de riesgo contralateral en un carcinoma inflamatorio, o un T4 o un N3, o aquellas que tienen un cáncer de mama estadio 4. Aquellas pacientes que tienen alto riesgo de complicaciones, por ejemplo, a las pacientes que fuman mucho, o las pacientes, un minuto por favor, a las pacientes que fuman mucho, por ejemplo, o que son muy obesas, o que son diabéticas. O a las pacientes que se les ha hecho el BRCA, que es negativo, pero que tienen una familiar con BRCA positivo. Y a los cánceres de mama en el hombre, incluyendo los que son BRCA positivos. Ahora, cuando hacemos una mastectomía de reducción de riesgo, ¿hacemos ganglio centinela? Bueno, desde ya les digo, no. Los trabajos que hicieron ganglio centinela encontraron muy poca positividad en el ganglio centinela, pero en general estos ganglios positivos eran porque se los estudió con inmunohistoquímica y se encontraron micrometástasis o células tumorales aisladas que hoy por hoy no nos interesan. Así que ganglio centinela en mastectomía de reducción de riesgo, no. Con respecto a las consideraciones técnicas, la que más se utiliza hoy por hoy es la mastectomía con conservación del complejo areola y pezón, reconstrucción con expansores y reconstrucción con prótesis. Bueno, ¿y cuál es la vía de abordaje? Hoy por hoy, la que más se usa en las pacientes de mama pequeña o mediana es la submamaria, pero también podemos usar la periareolar con prolongación o la radiada sola. Esta es una paciente que presentaba un carcinoma de mama, de la mama derecha. Le quisimos conservar la areola y el pezón porque se podía, la paciente no quiso. Le hicimos
una skin sparing mastectomy y quiso que le sacáramos la otra mama, le hicimos una mastectomía con colocación de expansor, y acá está la paciente con las prótesis. A mí personalmente el resultado estético no me gusta, me parece la prótesis sumamente grande, pero es lo que quería la paciente. Esta es una paciente que operé hace 15 años, en la cual le había hecho una mastectomía por cáncer de mama, y le había colocado un expansor. Cuando le voy a hacer el segundo tiempo quirúrgico, la paciente me pide que le saque la otra mama, y le hice una incisión transareolar. Si ustedes me preguntan si se usa, no, no se usa, pero también es una posibilidad. Esta es una paciente a la cual hicimos una mastectomía, perdón, perdónenme, hay problemas con esto, una mastectomía con una incisión radiada con prolongación hacia la areola. Esta es una paciente que operamos acá con la doctora Seringer, era una paciente que presentaba un carcinoma lobulillar in situ, una paciente con las mamas bastante tóxicas. Le hicimos una incisión radiada con extensión periareolar. Como la paciente era gordita y tenía una panícula adiposo muy bueno, le colocamos un expansor prepectoral, que es lo que tratamos de hacer en la actualidad cuando tenemos los buenos colgajos, y después le cambiamos los expansores por prótesis definitiva. Otra paciente, esta paciente se las traje a propósito para enseñarles algo que la mayoría lo deben saber. Cuando ustedes hacen una mastectomía con una incisión radiada, lo peor que pueden hacer es esto, que es lo que hice yo, llegar con la incisión radiada hasta la areola. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan hasta la areola queda tirante hacia la axila con un mal resultado estético. Una paciente a la cual hicimos una mastectomía de reducción de riesgo bilateral, tenía BRCA mutado y tenía la madre que se había muerto por cáncer de mama a los 32 años, la hermana a los 28 años, se hizo el BRCA, le dio positivo, y le hicimos por una incisión submamaria, le sacamos las dos mamas y le colocamos los expansores. Ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué no prótesis de entrada? Simplemente porque esta paciente quería tener las mamas más grandes. Entonces le pusimos expansores para poder colocarle una prótesis más grande. Y esta es otra paciente que también tenía muchísimos antecedentes de cáncer de mama, es una paciente de 28 años de edad, que tuvo un cáncer de mama de la mama izquierda, le hicimos la mastectomía por vía submamaria, le colocamos el expansor, y cuando teníamos que hacer el segundo tiempo quirúrgico, nos pidió que le sacáramos la otra mama, y en este caso le hicimos una incisión submamaria y le pusimos la prótesis directamente. Cuando ustedes tienen mamas muy tóxicas, una técnica que es muy linda y es muy fácil de realizar es la Skin Reducing Mastectomy, que ustedes en este caso, en la Skin Reducing, lo que hacen es un colgajito dermograso con conservación o sin conservación de la areola y el pezón. Acá está la paciente terminada. Lo que tiene de peligroso esta técnica que muchas veces se necrosa el complejo areola y el pezón. Esta es una paciente que se operó en el Instituto Roffo. Esta es otra paciente que operamos en el Roffo, en el cual le sacamos el complejo areola y pezón. Este es el colgajito, este es el pectoral. Después se cierra este colgajo al pectoral con puntos separados y se crea un bolsillo donde se coloca la prótesis o el expansor. Ahora, ¿cuál es el impacto del testeo del BRCA en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama? Es muy interesante este trabajo, donde estudió pacientes a los cuales se les había hecho BRCA. Antes se comparó pacientes con BRCA antes de la cirugía y después de la cirugía. ¿Y qué se vio? Que las mujeres que sabían que eran BRCA positivo antes de la cirugía, el 76% decidió hacerse la mastectomía de reducción de riesgo contralateral, mientras que la que no lo sabían, solamente el 14%. Y el testeo genético preoperatorio
tiene como ventaja reducir la necesidad de intervenciones posteriores y potencialmente puede impactar en la sobrevida. Cuando la paciente se entera que es BRCA mutado y se hizo una cirugía conservadora, pide hacerse una mastectomía de reducción de riesgo, pero las complicaciones van a ser mayores porque esa paciente ya hizo una cirugía conservadora y ya hizo radioterapia. Entonces, hoy por hoy, en todo el mundo, cuando nosotros tenemos una paciente joven que tiene un cáncer de mama, tratemos siempre de pedirle un BRCA1 y BRCA2, un panel genético. ¿Por qué? Porque podemos cambiar nuestra estrategia quirúrgica sabiendo si esta paciente tiene un gen mutado o no. ¿Qué pasa con el segundo punto, que es la oophorectomía de reducción de riesgo? Sabemos que el BRCA produce entre 3 y 46% de cáncer de ovario. El cáncer de ovario, cuando se diagnostica en edades avanzadas, en el 80% es estadio 3 y 4, con una sobrevida a los 5 años baja del 44%. Y no hay un método de screening efectivo para el cáncer de ovario. Y esto sí es interesante. Cuando nosotros hacemos una salpingo-oophorectomía de reducción de riesgo, reduce el riesgo de futuros cánceres de ovario en el 80%, pero reduce el riesgo del primer cáncer de mama en el 50% y reduce la mortalidad en el 70% de los casos. El 65% en mortalidad específica por cáncer de mama y el 90% en mortalidad específica por cáncer de ovario. O sea, que la salpingo-oophorectomía es el único método demostrado que disminuye la mortalidad. ¿Cómo hacemos la salpingo-oophorectomía? Perdón. Primero tenemos que realizar una salpingo-oophorectomía bilateral y remover toda la trompa de falopio, porque el cáncer de ovario muchas veces se empieza en la trompa de falopio. Hay que hacer un lavado peritoneal y citología, porque a veces nos encontramos ya que la paciente tiene cáncer de ovario, y el estudio anatomopatológico tiene que ser exhaustivo de las trompas y de los ovarios, con cortes seriados cada 2 milímetros. Ahora, la salpingo-oophorectomía tiene sus efectos colaterales. Produce osteopenia, síntomas vasomotores, trastornos del sueño, migraña, disfunción cognitiva, cambios de humor, disminución de la libido, trastornos del sueño, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Se ha visto que en algunas pacientes BRCA mutado también aumenta la incidencia, pero mucho menos, obviamente, que el cáncer de ovario, de un carcinoma endometrial seroso, sobre todo en las pacientes BRCA1. Entonces, cuando uno habla con las pacientes, también les tiene que informar de esto, pero si ustedes me preguntan hoy por hoy si se realiza la histerectomía, no se realiza, porque es muy bajo el porcentaje. Entonces, cuando nosotros tenemos una paciente de alto riesgo, tenemos que enviarla al asesoramiento genético, el timing debe ser personalizado, hay que valorar la salpingectomía en aquellas pacientes que no aceptan la salpingo-oophorectomía, pero esto está criticado porque si nosotros sacamos la trompa solo y dejamos los ovarios, a la paciente no le damos el beneficio de disminuir la mortalidad en un 70% por cáncer de mama. Hay que hacer una técnica quirúrgica y estudio anatomopatológico minucioso, y hay que discutir el riesgo en otros órganos como la mama y el útero. Para llevar a casa, esto es lo más importante, no hay que indicar cirugías de reducción de riesgo, sino informar las estrategias de reducción de riesgo. Sin embargo, si nosotros tenemos una paciente con un cáncer de mama que tiene el BRCA mutado, yo particularmente les digo que la mastectomía de reducción de riesgo es una muy buena oportunidad. Pero hay que explicarle todas las cirugías de reducción de riesgo. Segundo, hay que tener varias consultas, esto es muy importante, sentarse con la paciente, no solo con la paciente,
sino con los familiares de la paciente. Explicarle todas las ventajas y desventajas, que va a cambiar su esquema corporal, que va a cambiar su sexualidad, que probablemente puede ser que nosotros le saquemos la mama, las dos mamas, hagamos una muy buena técnica reconstructiva y ellas no se queden conformes. Hay que informar a la paciente de todas las complicaciones que puede existir, y esto es muy importante, un consentimiento informado donde se explique en forma detallada todas las complicaciones de una mastectomía y que también puede tener una mastectomía, un cáncer de mama con una mastectomía de reducción de riesgo. Y también tener una evaluación psicológica de la paciente. Nosotros no hacemos ninguna mastectomía de reducción de riesgo sin un papelito de la psicóloga que diga que esa paciente psicológicamente está preparada para que le saquemos las dos mamas. Y para terminar, decir, como decía Hipócrates, primum non nocere. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. Yo me olvidé de aclararles que están abiertas las preguntas a todos para que puedan enviarlas por el chat y nosotros responderlas. Entonces la idea es que vamos a hacer las preguntas al final para que puedan hacerle las preguntas que hayan surgido a Cristina sobre el tema de reducción de riesgo en cuanto a lo quirúrgico o a estrategias de reducción de riesgo que quieran preguntar. Y podemos pasar a la siguiente charla de la doctora Montoya, y entonces después hacemos como una mesita redonda de preguntas si surgen del auditorio. Bueno, agradezco muchísimo la invitación. Yo soy cirujana, soy mastóloga, me formé durante muchos años en el Instituto Roffo, así que mi agradecimiento a la doctora Seringer, al doctor Quildrián, y como siempre digo, poder dar una charla para cirujanos para mí es estar en casa, así que realmente doble agradecimiento. Voy a hablar específicamente de la axila, del manejo de la axila con ganglio centinela positivo. Siempre digo que hay pocas áreas que cambian tan rápidamente en la oncología como es dentro de la patología mamaria el manejo de la axila. Realmente con una velocidad muchas veces más rápida de lo que nosotros estamos preparados para aceptar ese cambio de conducta. Fíjense un poco, en realidad esto es para recordar, siempre el estado de los ganglios axilares es y ha sido a lo largo de los años un importante factor pronóstico determinante del tratamiento, tanto local como sistémico. Durante muchísimos años, el vaciamiento axilar fue una práctica obligada en el cáncer de mama, es decir, uno tenía un tumor de mama y más allá del estatus axila clínicamente positiva o negativa, debía ser el vaciamiento axilar. ¿Qué fue lo que se vio? Que en axilas clínicamente negativas, el 70% de estos vaciamientos era innecesario, uno no encontraba ganglios positivos. De tal manera que fines de los años 90, principios del 2000, aparece en el escenario del manejo de la axila la biopsia de ganglio centinela. Y realmente fue un cambio de paradigma muy importante, porque nos implicaba tomar una pequeña biopsia, un ganglio, el primero de todos, que era el que nos iba a decir cómo estaba el resto de la axila. Y en esto quiero hacer un alto, porque ustedes la han escuchado recién a la doctora Noblía. La doctora Noblía fue una de las primeras en realizar ganglio centinela en la Argentina y una de las pioneras con más experiencia en biopsia de ganglio centinela. Así que eso también es muy reconocido. A partir de que se aparece la biopsia de ganglio centinela, nuestra conducta era bastante sencilla. Si el ganglio centinela era negativo, se congelaba durante la cirugía; si era negativo, ahí terminaba el procedimiento, y si era positivo, se hacía un vaciamiento axilar. Pero ¿qué fue lo que se encontró? Entre el 40 al 60% de los casos, ese ganglio centinela positivo era el único positivo, con lo cual uno, de alguna manera, también estaba realizando quizás un vaciamiento axilar, digamos, en forma no necesaria. Febrero del 2011,
interrumpe también en nuestra práctica diaria este famoso trial que es el Z011. Ustedes lo van a escuchar hasta el hartazgo, pero realmente fue un trial pivotal en el manejo de la axila. Porque, ¿qué fue lo que planteó? Que tumores con estadios clínicos T1 y T2, es decir, menores de 5 centímetros, con axila clínicamente negativa, que iban a ser tratados con cirugía conservadora, yo podía encontrar hasta 2 ganglios centinelas positivos y no realizarle el vaciamiento axilar. Ellos, el doctor Giuliano y su equipo, randomizan, es decir, excluye más de 3 ganglios o el compromiso capsular y randomiza la mitad de la población a una linfadenectomía axilar y la otra mitad no le realiza vaciamiento y continúa con el tratamiento de radioterapia y terapia sistémica. Realmente era un cambio de paradigma, ¿por qué? Porque nos implicaba dejar, o sea, no hacer un vaciamiento en una axila positiva, diagnosticada por ganglio centinela. Pero, ¿qué fue lo que mostró? Este trial, cuando aparece, tenía un follow-up de 6 años, y lo que se ve es que la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad, ustedes los ven en las curvas, era bastante similar. Cuando se analiza en este primer análisis de follow-up las recurrencias locorregionales de las pacientes que habían sido vaciadas o que no habían sido vaciadas, que habían continuado con radioterapia y tratamiento sistémico, fíjense que los valores eran bastante parecidos. Es más, en el grupo randomizado a vaciamiento axilar, ganglio centinela positivo y vaciamiento, se había encontrado hasta un 27% de la presencia de otros ganglios no centinelas positivos. Uno piensa que ese volumen, ese pequeño volumen de enfermedad residual iba a ser tratado de alguna manera, ya sea por la terapia sistémica, por la terapia radiante, porque había un contexto de los campos de radioterapia que se incluían, o por lo menos incluían los niveles axilares bajos. El Z011 fue muy criticado, como les decía al inicio, realmente implicaba un cambio de conducta, entonces costó bastante imponerse. Lo primero que se criticó era que el grupo de pacientes incorporadas era fundamentalmente posmenopáusicas, que eran pacientes luminales, es decir, aquellas de buen pronóstico, y por supuesto las pacientes luminales, ¿cuál es el problema o el tema que tienen? Las recidivas, ya sea locorregionales, suelen ser tardías. Entonces, el update de 6 años parecía insuficiente. El grupo del doctor Giuliano volvió a hacer un análisis a 10 años, y fíjense lo que encontró. Extendiendo el análisis a 10 años de seguimiento de ambos grupos, solamente un caso más se había agregado en el subgrupo de ganglio centinela no vaciado. Con lo cual, a partir de este trabajo, la conclusión del Z011 fue que la biopsia de ganglio centinela provee un excelente control locorregional a 10 años, similar al vaciamiento axilar para este grupo seleccionado de pacientes. Nosotros, nuestra conducta en el Hospital Universitario Austral, donde yo trabajo en la actualidad, nosotros aplicamos el Z011 a pacientes con criterios específicos similares a los criterios de inclusión, que son pacientes con tumores T1 y T2, es decir, menores de 5 centímetros, con axila clínicamente negativa, siempre y cuando vayan a cirugía conservadora y radioterapia. Una pregunta que generó el Z011 fue, bueno, si el grupo analizado era fundamentalmente posmenopáusicas, pacientes mayores con tumores luminales, ¿qué pasaba si yo trasladaba esta conducta de no vaciamiento a pacientes jóvenes o con tumores más agresivos? Bueno, este trabajo que apareció en el 2016 del Memorial, justamente analiza si estos grupos de pacientes podían ser tratados también con los criterios del Z011, y la conclusión fue que sí, que no es más probable que pacientes de alto riesgo, es decir, con biología más agresiva, como pueden ser los triple negativos o los HER2 positivos, o incluso pacientes menores de 50 años, no era más probable que estas pacientes tuvieran que ser tratadas con vaciamiento axilar,
y que si cumplían los criterios clínicos de inclusión en el Z011, uno también podía obviar el vaciamiento axilar. En forma paralela al trabajo del doctor Giuliano, se realiza este trabajo que es conocido como, que es un trabajo europeo, que es conocido como el 2301, que fue presentado, sus 10 años de seguimiento, fueron presentados en San Antonio del 2017. ¿Y por qué es muy interesante este trabajo? Es como el otro trabajo ícono aparte del Z011, porque incluye tantos pacientes con cirugía conservadora y hay un pequeño grupo de pacientes con mastectomía. En este caso, solamente analiza el compromiso de ganglio centinela con micrometástasis. El Z011 incluía mayormente macrometástasis, pero el 2301 es exclusivamente de micrometástasis, solo que incluye tantos pacientes con cirugía conservadora como mastectomía. Las conclusiones de este trabajo fueron muy similares también, fíjense las curvas. Después de un seguimiento de casi 10 años, no hubo diferencias en sobrevida global o sobrevida libre de enfermedad entre aquellas pacientes con micrometástasis en los ganglios centinelas que hayan ido a vaciamiento axilar o no vaciamiento axilar. Miren que aquí estoy. Hasta el momento, estos dos grandes trabajos, el Z011 y el 2301, avalan la omisión del vaciamiento axilar en ganglio centinela positivo con micrometástasis que vaya a cirugía conservadora y radioterapia o mastectomía. Y en macrometástasis con 1 o 2 ganglios centinelas positivos que vayan a cirugía conservadora. Esto creo que es muy importante que lo recuerden. Hoy, ante estas pacientes, podemos evaluar, omitir el vaciamiento axilar. En forma paralela, este trabajo es el AMAROS, que nosotros lo tenemos también en cuenta porque lo que comparó fue un grupo de pacientes con ganglio centinela positivo, a un grupo le hizo el vaciamiento y a otro lo trató con radioterapia axilar. Y también, como vemos acá, los valores de recurrencia axilar fueron muy similares entre el grupo que fue vaciado y el grupo que fue irradiado. Y por supuesto, nuevamente lo mismo que les decía en el Z011. Hay un 33% de pacientes que fueron vaciados, por eso tenemos esa información, en los cuales uno presupone que va a haber restos de enfermedad axilar, sin embargo, esa enfermedad va a poder ser controlada ya sea por la radioterapia o tratamiento sistémico. En el año 2018, el consenso, la Sociedad Argentina de Mastología también establece su postura con respecto a estos trabajos, porque de por sí tuvo una aceptación más rápida en las sociedades americanas. A los pocos años, el 80% de los cirujanos de mama habían cambiado su conducta. Aquí diría que cuesta un poco más, y de pronto la Sociedad Argentina de Mastología estableció su postura con respecto al mismo. ¿Y qué dijo? Si tengo un ganglio centinela positivo con micrometástasis, puedo omitir el vaciamiento axilar, ya sea si voy a cirugía conservadora más radioterapia versus mastectomía. Fíjense que siempre digo cirugía conservadora más radioterapia. ¿Por qué? Porque el procedimiento conservador incluye ambas consideraciones, no cuadrantectomía sola, es cuadrante más radioterapia versus mastectomía. Y que puedo omitir el vaciamiento axilar en las macrometástasis. Recuerden que el punto de corte de macro y micrometástasis son los 2 milímetros, pero si tengo metástasis en el ganglio mayores de 2 milímetros, puedo omitir el vaciamiento siempre y cuando hayan sido tumores de inicio menores de 5 centímetros, las axilas hayan sido inicialmente clínicamente negativas y solamente estén comprometidos 1 o 2 ganglios centinelas. Y por supuesto que vaya a conservación con radioterapia y tratamiento sistémico. Si el consenso dice, ¿es necesario hacer el VAC? Sí, de inicio eran tumores mayores de 5 centímetros, si tenía axilas de inicio altamente sospechosas, ya no partimos de una axila negativa, si tengo 3 o más ganglios centinelas positivos,
Si hay extensión extracapsular, esto es algo que hoy discutimos y vamos a ver también por qué, pero ya no es la metástasis limitada al ganglio, sino hay una extensión fuera del ganglio a la grasa de la axila. Si por supuesto tengo una macrometástasis en una mastectomía, dice, el consenso establece, bueno, si ustedes se encuentran en diferido con un ganglio centinela positivo, ahí uno debe hacer el vaciamiento o eventualmente indicar radioterapia axilar. Lo importante es que en el caso de las mastectomías, la axila debe estar tratada de alguna manera. Sí o sí, si va a ser irradiación parcial de la mama, no es algo que nosotros hagamos habitualmente, pero es importante, y por supuesto si la paciente recibió neoadjuvancia. Es algo que después les voy a detallar, pero si una paciente recibió neoadjuvancia, cualquier resto de enfermedad tumoral en la axila debe ser vaciada. ¿Qué pasa? El Z011 nos planteó algunas conductas especiales, porque ¿qué pasa cuando yo, por alguna razón, la paciente, por ejemplo, viene con un estudio, con una ecografía, y me muestra un solo ganglio axilar? Es decir, es una axila negativa clínicamente, pero yo sé, es más, puedo pasar que hasta se haya punzado ese ganglio y tenga la certificación de que hay un solo ganglio. Eso obliga a ir al vaciamiento, lo saca del protocolo Z011. Bueno, durante mucho tiempo fue un interrogante esto. NCCN de este año vuelve a determinar los criterios de Z011 y abre un poco el juego y dice, bueno, si ustedes tienen un ganglio que lo certifican por punción que es positivo, pero todo el cuadro de la paciente cumple con los requisitos del Z011, denle la posibilidad de entrar en protocolo, porque quizás es ese el único ganglio y no debe realizarse un vaciamiento innecesario. Así que es algo que hoy consideramos también. Esto de la extensión extracapsular, como les decimos, el Z011, el protocolo inicial, que por supuesto tiene más de 10 años, era bastante determinante con respecto a que excluía la extensión de la metástasis fuera de la cápsula del ganglio. En el 2016, estas guías de los cirujanos de mama americanos dicen, bueno, a ver, es cierto que si hay un grosero compromiso de la cápsula, esta paciente debe ir a vaciamiento, pero si este compromiso de la cápsula es microscópico, hasta 2 milímetros también es el punto de corte, uno podría obviarle el vaciamiento axilar. Es decir, hay algunas consideraciones que empezamos a hilar un poquito más fino. Y por supuesto, ¿qué lugar tiene? Porque les dije, dentro de la exclusión del no vaciamiento está el ganglio centinela post-neoadjuvancia, que también tuvo que encontrar un lugar en este contexto. ¿Por qué? Porque la neoadjuvancia, y lo van a ver después con la charla que sigue, ha ido avanzando muchísimo. Inicialmente nosotros le indicábamos neoadjuvancia a tumores, carcinomas inflamatorios, tumores localmente avanzados o grosero compromiso axilar. Esto fue variando y un poco la neoadjuvancia progresó para aumentar el número de cirugías conservadoras, quizás en aquellos pacientes que no tenían un tumor de 5 centímetros, pero quizás tenían un tumor de 3 centímetros con una mama chica y yo quería hacerlo, y ahí también realizábamos neoadjuvancia. Y después se le sumó la ventaja de la neoadjuvancia de poder darnos información de la sensibilidad de los tumores in vivo al tratamiento sistémico, y eso también es muy valorable. Entonces, hoy que estamos planteando el descalamiento de tratamientos agresivos, y uno de los lugares que más morbilidad aporta, que más morbilidad tiene, es la axila, bueno, un planteo fue, si la neoadjuvancia me está provocando tan buenas respuestas, sobre todo en algunos subtipos moleculares, ¿por qué no bajo también el tratamiento local en estas pacientes que responden en forma completa a la neoadjuvancia en axila? Fíjense lo que les decía, la respuesta a la neoadjuvancia es fundamentalmente muy marcada en aquellos subtipos más agresivos, como son tumores triple negativos y tumores HER2. Nosotros hoy
tenemos quizás un punto de corte que puede ser discutible, pero aquellos tumores mayores a 2 centímetros con biología molecular agresiva o tumores con axila positiva entran en neoadjuvancia porque se van a beneficiar de esta respuesta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa axila? Que quizás era N1 y se negativizó. Sí o sí tengo que ir a vaciamiento, ¿por qué no le puedo dar la chance del ganglio centinela? Y ahí es que el ganglio centinela hizo como su aparición. Si la paciente que iba a neoadjuvancia era, por ejemplo, un tumor más de 2 centímetros con una axila negativa, tanto clínicamente, por imágenes, no me daba ninguna duda, la verdad es que yo ahí no tengo demasiado problema. ¿Por qué? Porque no voy a tener dificultad en la identificación y el rango de falsos negativos es exactamente igual que si la paciente no hubiera hecho neoadjuvancia y hubiera ido a ganglio centinela de inicio. Entonces, en este grupo de pacientes realmente no me provocaba demasiado conflicto. En los pacientes que tenían una axila positiva y que se negativizaban, ¿cuál era el problema? Primero es la posibilidad de identificación, porque la quimioterapia provoca cambios en ese drenaje linfático. Entonces se vio que quizás no era tan sencillo la identificación del ganglio centinela. Y el otro concepto era el de los falsos negativos. Si es que si alcanzaba simplemente con tener un ganglio centinela, si era representativo de lo que pasaba en toda la axila. Bueno, hoy sabemos que en axilas positivas de inicio que se negativizan con la neoadjuvancia, todos estos dos ítems mejoran. En la identificación se utilizó los dos métodos de identificación, que es tecnecio y azul. Y el caso de los falsos negativos, como hemos visto, si saco 3 o más ganglios, realmente puedo decir que ese muestreo es representativo de lo que pasa en el resto de la axila. Una pequeña consideración, porque si ayuda, si nosotros clipamos ese ganglio positivo antes de empezar el tratamiento, este es un trabajo de MD Anderson, que fue también muy renombrado, y marcó que si al ganglio centinela lo ayudamos con el clipado previo del ganglio, realmente el número de falsos negativos baja a un 1.4%. Si bien en algunos casos puede suceder que el ganglio clipado no corresponde exactamente al ganglio centinela que encuentro durante la cirugía. Nosotros hoy, en nuestra práctica diaria, nuestras conductas son las siguientes. En pacientes N0, es decir, axila negativa, que entran en neoadjuvancia, pensamos que el ganglio centinela puede realizarse de igual manera que en una cirugía de inicio y tomar la conducta con respecto a su resultado. Recuerden que estos pacientes no van a entrar en Z011. Si tienen un ganglio positivo, de cualquier manera, sí o sí deben ir al vaciamiento. No se aplica criterio de Z011 para paciente que va a neoadjuvancia. En pacientes que se negativizan, que eran N1 y se negativizaron, se puede hacer ganglio centinela y tomar conducta, sobre todo si utilicé los dos métodos de identificación y si resequé por lo menos 3 ganglios centinela. Si bien en todos los trabajos, los principales son los dos que puse en la diapositiva, que es el ACOSOC y el Centina, si bien uno dice es necesario estudios a largo plazo, pero hoy podríamos considerar que podemos confiar en ese resultado. Y nosotros particularmente en el Hospital Austral utilizamos un clip, nos parece que nos ayuda. Y siempre, si vamos a tener que hacer vaciamiento, como conducta, si hay cualquier enfermedad residual, es decir, posneoadjuvancia, macro, micrometástasis o incluso células detectadas por inmunohistoquímica, esa se considera enfermedad residual y esa paciente debe ser vaciada, o si de inicio no cumplía los criterios, como puede ser una lesión con infiltración de piel o gran componente axilar, como puede ser un N2 o un N3. Como conclusión, y para terminar, el ganglio centinela es hoy un procedimiento de elección en axilas clínicamente negativas, eso no hay ninguna duda. Ante un ganglio centinela positivo con micrometástasis, puedo no realizar el vaciamiento en cirugía conservadora y radioterapia o mastectomía, y si tengo 1 o 2 ganglios centinelas positivos con macrometástasis, sin invasión
de la cápsula ganglionar macroscópica, puedo obviar el vaciamiento si la paciente va a cirugía conservadora y radioterapia. En pacientes por neoadjuvancia, ganglios centinelas sin vaciamiento en axilas que se transformen en N0, pero siempre que utilice los 2 métodos de identificación y reseque más de 3 ganglios, por supuesto si puedo ayudarlo con el clip, y por supuesto en ausencia de cualquier enfermedad residual. Muchas gracias, esto es una foto del equipo. En el tiempo que podíamos abrazarnos, creo que en algún momento volveremos, no sé cuándo. Bueno. Gracias, Ingrid. Muchas gracias, Diana. Muy buena tu charla, muy clara. Vamos a ver si surgen algunas preguntas para el final, porque todo lo ibas respondiendo. Pero bueno. No, bueno, pero se puede hablar. Estos son los puntos, por lo menos, más fijos que uno a veces tiene que tener y después considerar casos especiales, sí, como seguro todos tenemos en nuestra práctica diaria. Exacto. Así, bueno, vamos a ir pensando preguntas, hoy veo que están escribiendo algunas, así que bueno, vamos a ver al final qué preguntamos. Y vamos a darle lugar a Sergio, que nos va a hablar de neoadjuvancia, que es el tema que para los cirujanos por ahí es el que más nos cuesta, que es el que le damos a ellos para que se ocupen. Muchas gracias por la participación, obviamente muchas gracias a la doctora Noblía y a la doctora por sus presentaciones. La verdad que para mí es un lujo poder escucharlas, van a aprender un poco de cirugía que nos suma mucho a nuestra práctica habitual. Yo iba a hablar de neoadjuvancia, un poco esta es la agenda de los temas que vamos a ir repasando. Hablar de las definiciones actuales de la neoadjuvancia, las ventajas y las desventajas de este tratamiento, compararlo de manera indirecta y directa con la adjuvancia, el objetivo de la PCR y los escenarios donde hay mayor respuesta, digamos, donde más obtenemos esta PCR, los esquemas actuales y tipos de respuesta según la biología tumoral, y por último, algo que me parece muy importante, que es en pacientes que tienen enfermedad residual post-neoadjuvancia, cómo debería ser la adjuvancia. Bueno, sabemos que la cirugía es el pilar del tratamiento del cáncer de mama temprano. La misma deberá acompañarse de tratamientos adyuvantes que incluyen cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, teniendo en cuenta el N, o sea, la estratificación anatomopatológica y la biología tumoral. Esta estrategia se puede anticipar un tratamiento neoadjuvante, que es toda la terapéutica inicial previo al tratamiento definitivo, que hoy en día la neoadjuvancia engloba 2 grandes definiciones. Por un lado, la terapia de conversión, donde la neoadjuvancia buscará convertir una paciente que es inoperable en operable, convertir una cirugía radical en una cirugía conservadora, mejorar los resultados cosméticos y, en algunos casos en los cuales la axila se negativiza, evitar vaciamientos ganglionares. Por otro lado, tenemos la terapia preoperatoria, que es aquella terapia donde se evalúa el efecto biológico o farmacodinámico de un fármaco previo a la cirugía, y esto particularmente fue el puntapié para el desarrollo de estudios clínicos con fármacos en neoadjuvancia. Estos 2 conceptos engloban lo que hoy en día hacemos como quimioterapia neoadjuvante. En la década del 70, la indicación de quimioterapia neoadjuvante era para pacientes que inicialmente eran inoperables o tumores inflamatorios, con tasas de respuesta variable y respuestas completas patológicas, PCR, menores al 30%. Ya a partir de la década del 85, digamos de la década del 80, en tumores más grandes pero resecables, con el objetivo de conservar la glándula mamaria, se empezó a indicar la quimioterapia de manera neoadjuvante. Actualmente, en tumores ya mayores a 2 centímetros o con axilas positivas de bajo volumen, empezó a indicarse la quimioterapia previa a la cirugía, y en la actualidad existe este concepto de que si la paciente, dentro de la evolución de su cáncer de mama temprano, debe recibir quimioterapia adyuvante, ¿por qué no llevar ese escenario a el escenario de la neoadjuvancia? Ya sea por biología o por anatomía. La quimioterapia neoadjuvante ha aumentado su uso en los últimos tiempos, y un disparador para esto fue en el año 2012, la FDA dio la aprobación acelerada a cualquier fármaco que en cáncer de mama temprano demuestre que disminuye la PCR respecto a otro esquema terapéutico.
Y esto básicamente se debía a que la PCR pasó a ser un subrogante de beneficio en sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. Esto lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos hablando en la charla. Entonces, la neoadjuvancia permitía la aprobación acelerada de fármacos y la evaluación biológica de estos fármacos, permitía aprobación de fármacos en menores tiempos, porque lo único que había que demostrar es que la droga A mejoraba la PCR versus la droga B, y también estudios con menos pacientes. ¿Sí? Recordemos que los estudios de adjuvancia, como la mayoría de los pacientes que tienen cáncer de mama, por suerte no tienen el evento de recurrencia o de muerte por su enfermedad, necesitan muchas pacientes para mostrar una diferencia y obviamente un seguimiento más largo. Todos estos factores influyeron que los estudios clínicos aumentaran las indicaciones de neoadjuvancia y obviamente que esto se trasladó a la práctica habitual. Un ejemplo de esto es un estudio que para nosotros es paradigmático, que es el estudio NEOSFER. Es un estudio que comparó lo que en su momento era el estándar, que era docetaxel y trastuzumab, en pacientes con tumores HER2 positivos. Esto era neoadjuvancia seguido de cirugía, versus docetaxel más trastuzumab y el agregado de otro anticuerpo monoclonal como el pertuzumab, versus los anticuerpos monoclonales versus docetaxel pertuzumab. Este estudio NEOSFER era un fase 2 y tenía solamente 417 pacientes. El objetivo primario era mejorar esta PCR, y como pueden ver en la tabla, esta es la rama de pacientes que hacían doble bloqueo anti-ER más docetaxel, y esta era lo que en su momento era el estándar. ¿Sí? Aumentaba casi un 15%, 16% más la PCR, la rama del doble bloqueo. En el año 2013 la FDA aprobó el doble bloqueo, o sea, aprobó el trastuzumab y el pertuzumab. Hoy en día es un tratamiento que si hay disponibilidad debería ser estándar en los pacientes con tumores HER2 positivo o con cáncer de mama temprano, y surge a partir de un estudio con un solo 417 pacientes. Hablando un poco de las fortalezas y las debilidades de la neoadjuvancia, con la neoadjuvancia nosotros logramos lo que es un downstaging y downsizing de la enfermedad, logrando cirugías menos complejas, de menor volumen, podemos testear la sensibilidad de los fármacos, tratar precozmente enfermedad micrometastásica en pacientes de alto riesgo. Es un factor que determina el pronóstico de la paciente, si la paciente accede o no a PCR, y si tiene enfermedad residual, que vamos a ver que es un factor de mal pronóstico, y obviamente que si la paciente tiene enfermedad residual, modificará lo que es la adjuvancia posterior a la cirugía. Por otro lado, como habló la doctora Nadulía, es muy importante los paneles multigenéticos en pacientes jóvenes, y esto daría el tiempo para que a la cirugía el testeo genético y el asesoramiento genético se pueda hacer y eventualmente se realizan las cirugías reductoras de riesgo. Como contrapartida, es un tratamiento que está basado en una biopsia. Sabemos que los tumores son heterogéneos, que la estadificación es clínica y al no ser histopatológica, lo que implica el tratamiento local, como la radioterapia, se va a basar básicamente en lo que se estadificó clínicamente antes de hacer el tratamiento, y esto puede sobredimensionar o subestimar el tratamiento local. La pérdida de la oportunidad quirúrgica si la paciente progresa intraneoadjuvancia. El tipo de respuesta, hay pacientes que tienen una respuesta concéntrica, como se ve en el cuadro, los dibujos que están en el cuadro superior, pero la paciente puede tener una respuesta de tipo disgregada, multifocal, y esto, si bien la paciente tiene menor volumen de enfermedad, no modificaría el tipo de cirugía. Por otro lado, que la mayoría de la evidencia es con quimioterapia y con los anticuerpos monoclonales, y en tumores luminales no existe una clara evidencia o un tratamiento más específico. Y por último, que si bien los estudios son viejos, los vamos a repasar, a la fecha no ha demostrado beneficio sobre la adjuvancia, sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. Dos estudios antiguos, uno es el NSVP B18, publicado en GCO en 1997, comparó dos estrategias en cáncer de mama temprano, cirugía seguido de quimioterapia con AC/4 y tamoxifeno. En este caso se randomizaba a hacer el tamoxifeno según la edad, o sea que si tenía más de 50 años hacía tamoxifeno, que era lo que se estilaba en esos momentos, versus neoadjuvancia con el mismo esquema seguido de cirugía. Tasas de respuesta completa patológicas bajas del 16%, y como ven la estratificación era por tamaño tumoral, grado compromiso ganglionar y la edad. En azul y en amarillo se pueden ver que las curvas no se separan en sobrevida libre de enfermedad y en sobrevida global, o sea que hacer neoadjuvancia por sobre no hacerla no modificaba la supervivencia. Lo que sí podíamos aclarar es que no era detrimental posponer la cirugía.
El estudio NSP 27, con 2.400 pacientes, comparó hacer AC, seguido de cirugía, ACT, seguido de cirugía, versus hacer los taxanos en forma adyuvante posterior al tratamiento definitivo con la cirugía. PCR es de aproximadamente un 20%, y tampoco se puede ver que una estrategia con mayor, digamos, con el esquema estándar, que es ACT neoadyuvante, sea superior a hacer solamente el AC. Podemos entonces definir a partir de estos dos estudios que la neoadyuvancia no impacta en la supervivencia global por sobre la adyuvancia, pero tampoco es detrimental, y quizás la paciente acceda a un mejor resultado quirúrgico. Hay que considerar que obviamente esto está comparando dos estrategias terapéuticas, que los estudios son de diseño antiguo, que no tienen el poder estadístico quizás para endpoints más duros, más puros, como la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global, que la PCR no está definido con criterios actuales. Hoy en día la PCR se considera respuesta completa patológica en la axila y en la mama sin componente invasor, el in situ está validado como un factor de PCR. La estratificación era clínica, no se hacía resonancia, no se hacía ecografía axilar como para hacer una buena evaluación prequirúrgica y previa al tratamiento con quimioterapia. Y por último, algo que hoy es parte de la terapia habitual, del tratamiento habitual, que es la estratificación según subtipos moleculares. Lo que sí quedó claro de los estudios en SABP es que aquellas pacientes que hacían neoadyuvancia y lograban PCR, en amarillo y en azul, tenían mejores tasas de sobrevida libre y sobrevida global a largo plazo. Esto fue validado en el año 2014 y publicado en Lancet por la doctora Cortázar en el metaanálisis que incluyó 2 estudios y casi 13.000 pacientes, donde aquellas pacientes en la curva en rojo que tenían PCR por sobre las que tenían enfermedad residual posterior a la neoadyuvancia, tenían mejor evolución, o sea, mejor pronóstico. Si tenemos en cuenta los subtipos moleculares, vemos que aquellas pacientes que son HER2 positivos y receptores hormonales negativos, y aquellas pacientes que tienen tumores triple negativos, si acceden a PCR, tendrán supervivencias globales por arriba del 80% a largo plazo, si este es un seguimiento más de 10 años. En cambio, aquellas pacientes con estos subtipos biológicos que tienen una enfermedad residual posterior a la neoadyuvancia, la supervivencia es más pobre, ¿sí? Es alrededor del 60% en las HER2 y menores del 50% en las triple negativas. Esto no queda tan claro en las luminales, que obviamente el porcentaje que accede a PCR es mucho más bajo y la indicación no es tan extendida. Este metaanálisis determina 2 situaciones. Por un lado, que aquellas pacientes que tienen tumores triple negativos HER2 y que acceden a PCR tienen una excelente evolución, y la PCR es un subrogante de beneficio en sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. Y por otro lado, permiten definir que la enfermedad residual es un factor de mal pronóstico. Y da la pauta que aquellas pacientes que hacen neoadyuvancia y quedan con enfermedad posterior a este tratamiento deberían hacer una adyuvancia distinta. Luego vamos a desarrollar este tema. ¿Cuáles son los subtipos biológicos que tienen más PCR? Bueno, como podemos ver, los luminales son los que menor tasa de PCR tienen. Si el grado histológico es 3, obviamente que estos números son un poquito mejores. Las luminales HER2 o triple positivos, si se realizan trastuzumab, tienen mejor tasa de PCR. Las HER2 positivos y receptores hormonales negativos y las triple negativos claramente son las que mayor tasa de respuesta patológica tienen. Tumores pequeños, alto grado histológico, subtipo ductal por sobre el lobulillar, repetir un poco, pero receptores negativos y HER2 positivos, marcadores de proliferación como el Ki67 elevado, mayor al 20%, o aquellas pacientes que tienen mutaciones germinales, sobre todo la BRCA1, que se relacionan a pacientes, a tumores biológicamente triple negativos. Todos estos factores predictivos indican que la paciente tiene mayor chance de tener PCR. Está claro que, hecho el diagnóstico de cáncer de mama, para definir si la estrategia quirúrgica va a ser la primera maniobra terapéutica, la paciente debería tener hecha una correcta estadificación de la enfermedad, con una mamografía, una ecografía, resonancia cuando se considere, y estudios de extensión, de acuerdo al volumen de enfermedad y el subtipo biológico. Y debería la biopsia acompañarse de inmunohistoquímica 4 para definir
qué subtipo biológico tiene la paciente, saber si es un tumor luminal, si es un tumor HER2 o triple negativo. Me parece que es parte de la práctica habitual para definir si vamos a una estrategia neoadjuvante o si vamos a una estrategia quirúrgica. Sabemos que si el tumor es HER2 positivo o triple negativo, uno buscará el downstaging y la PCR como objetivo de esta neoadjuvancia. Y si la paciente tiene un tumor luminal, quizás aquí uno buscará hacer un downstaging si la enfermedad es de gran volumen, pero la PCR será más difícil de obtener. Está claro que estas pacientes que tienen tumores bulky o inflamatorios, la terapia de conversión debe ser parte de la estrategia previa a la cirugía. La pregunta que nos vamos a hacer es, las pacientes que tienen tumores más chicos o que tienen axilas negativas o de bajo volumen, debemos ir a la cirugía seguido de quimioterapia adyuvante, si tiene indicación de quimioterapia adyuvante, o debemos hacer primero el tratamiento adyuvante y después realizar la cirugía. Para eso, antes de cualquier estrategia, deberían definirse factores pronósticos y predictivos para saber si la paciente se opera, deberá o no ser quimioterapia posterior. Llevar esa quimioterapia, si la debe hacer en un escenario de neoadjuvancia, es algo que debemos definir de antemano. Factores anatómicos que nos van a determinar que debemos hacer quimioterapia, la axila positiva. Hoy en día, incluso en los tumores luminales, si la axila es positiva, salvo que sea de muy bajo volumen o que exista un estudio genómico, no tenemos todavía ninguna validación prospectiva en el estudio randomizado para evitar la quimioterapia. Se esperan estudios como el Responder con Oncotype para saber si en axila positiva luminal se puede llegar a obviar la quimioterapia o no, pero a la fecha la quimioterapia debería ser parte de la estrategia. En tumores de mayor volumen, si es el único factor de riesgo, ya es una indicación más polémica. Obviamente si el tumor es inflamatorio o mayor de 5 centímetros, uno está más tentado a hacer quimioterapia. Por la biología, los tumores HER2 positivos o los triple negativos, salvo que sean menores de 5 milímetros, o sea que sean T1A, uno debería indicar quimioterapia dentro de las maniobras de tratamiento, porque sabemos que son pacientes de mayor riesgo de recurrencia. La ADN y el adenoma son los luminales. ¿Sí? Los luminales quizás, luminales B de alto riesgo, con receptor de progesterona negativo, Ki67 elevados, o alto riesgo por plataformas moleculares, y son pacientes a las que les indiquemos quimioterapia. Si uno quiere plantear un probable algoritmo de tratamiento, quizás en una paciente con un tumor luminal plantee la cirugía upfront, y en pacientes con tumores triple negativos o luminales HER2 o HER2 enrich, haga una estrategia neoadjuvante. Obviamente que si la paciente tiene un tumor inoperable de inicio, o si tiene deseo de conservación y la cirugía implica una mastectomía, o si existe compromiso axilar, la pregunta es si lo podemos llevar a un escenario de neoadjuvancia, si el tumor es luminal, y que aquellas pacientes que tienen tumores triple negativos o luminales HER2 o HER2 positivos, la pregunta es si uno considera que puede hacer una cirugía y después evaluar la adjuvancia. Eso se charlará en equipos multidisciplinarios. Definida la cirugía, la quimioterapia neoadjuvante como tratamiento primario, si el paciente está en respuesta, el objetivo es realizar el tratamiento completo que uno definió de antemano antes de la cirugía. Si existe progresión, se evaluará imágenes, se adelantarán las imágenes y se verá si la paciente va a cirugía o si se rota el tratamiento neoadjuvante. Hay que tener en cuenta que en aquellas pacientes que tienen respuesta clínica pobre o progresión de la enfermedad intraadjuvancia, lo primero que hay que considerar es el estado de resecabilidad. Si la paciente está borderline, no quedan dudas que debería ir a la cirugía. Si el tratamiento realizado es quizás con antraciclinas, uno piensa que la paciente va a responder a las taxanos. Bueno, son todas preguntas que van surgiendo y se evalúan paciente a paciente, pero creo que la evaluación de la resecabilidad es vital en toda paciente que tiene o progresión o respuesta pobre a la neoadjuvancia. El tratamiento indicado de neoadjuvancia dependerá obviamente del subtipo biológico. Hoy en día los tumores HER2 incluyen el doble bloqueo dual anti-ER, los tumores triple negativos, el combo, que le decimos nosotros, con AC4 y taxanos. Evaluaremos después si agregaremos o no los platinos. Hay estudios en neoadjuvancia con inmunoterapia, que se está posicionando, ya es un estándar en enfermedad avanzada y se está posicionando en enfermedad temprana. Y en los tumores luminales hoy en día, si bien existe menos evidencia de quimioterapia estándar es con AC4, se está empezando a utilizar el esquema TC, que es con docetaxel y ciclofosfamida,
pero no es, digamos, algo que tenga tanta validez. El rol de la hormonoterapia como tratamiento neoadyuvante y el agregado de los inhibidores de ciclina, que es parte del tratamiento de la enfermedad avanzada, todavía está en investigación. El ER2 es el tumor que más ha mejorado las tasas de respuesta. Como pueden ver, con quimioterapia sola, con quimioterapia con trastuzumab, las tasas de respuesta eran menores al 40%, y hoy hay estudios que logran una PCR cercana al 70%, como es el estudio Trifaena. Los dos esquemas de tratamiento más utilizados en tumores ER2 son el esquema AC/4, que puede ser dose-dense o no, seguido de paclitaxel, junto con el agregado de los dos anticuerpos monoclonales en la fase de los taxanos. No se suman a la fase de las antraciclinas porque puede aumentar la cardiotoxicidad. Y otro esquema que está también muy difundido y muy utilizado es el esquema de TSHP/6, que incluye docetaxel y carboplatino como citotóxicos, más el doble bloqueo anti-ER2. Estos son, creo, los dos esquemas más utilizados hoy en día en neoadyuvancia. Triple negativo es otro escenario. Sabemos que los tumores triple negativos se definen por inmunohistoquímica, receptores hormonales negativos y ER2 negativo, pero dentro de los triple negativos, que son el 15% del universo de los cánceres de mama, si uno pudiera realizar un panel multigenético, podría ver que existen tumores como los basales light tipo 1, los mesenquimáticos o inmunomodulatorios, que tienen mayores tasas de PCR, porque tienen deficiencia de BRCA1, y eso les da mayor sensibilidad a la quimioterapia, porque tienen alta infiltración linfocitaria, y todos son factores para que tengan mayor tasa de respuesta. Pero por otro lado tenemos triple negativos, como los basales light tipo 2, o el subtipo LAR, que es el luminal asociado al receptor de andrógeno, que tienen menores tasas de respuesta completa patológica. Hoy en día los tratamos a todos como si fuera uno solo, pero sabemos que el día de mañana, si se pudiera acceder a estas plataformas, sabremos cuáles son los triples negativos que van a tener más respuesta y cuáles no. El tratamiento estándar, como yo les dije, es con antraciclinas y taxanos. El agregado del carboplatino se pudo ver en el estudio CALGB, en el estudio Shepard-Sixto, que mejora la PCR de un 40 a un 50%, o sea que mejora aproximadamente un 10% las tasas de respuestas completas patológicas. Esto no es un estándar, ya que el agregado de platinos al esquema de quimioterapia con ACT aumenta la toxicidad, obviamente aumenta la toxicidad hematológica, y en muchos casos impide cumplir con el estándar. Así que uno deberá evaluar la toxicidad, la tolerancia de la paciente para ver si puede agregar o no los platinos en la fase de los taxanos, y por otro lado tendrá que ver el volumen de enfermedad, si se justifica o no agregar los platinos, teniendo en cuenta que en muchos casos impide cumplir con el tratamiento estándar. En el año 2018 se presenta este estudio, que es el KEYNOTE 522, que comparó carboplatino y paclitaxel seguido de antraciclinas de forma neoadyuvante y el esquema estándar más pembrolizumab. Pembrolizumab es un anti-PD1, es una inmunoterapia que lo que hace es activar los linfocitos del paciente para que tengan una respuesta antitumoral. ¿Sí? Sabemos que el tumor evade al sistema inmune y el pembrolizumab trataría de activar estas células infiltrantes, estos TILs, para que el paciente tenga mayor respuesta antitumoral. Este estudio lo que demostró es que el agregado del pembrolizumab mejoraba las tasas de respuestas de PCR a un 65% versus 50%, que es lo que obtenemos con la quimioterapia. Esto no es un estándar, es estándar en enfermedad avanzada, triple negativo, y en enfermedad temprana se está posicionando, y creo que el día de mañana, si logra mejorar, digamos, si los resultados mantienen estos números, será parte de la estrategia terapéutica. Hoy en día los tratamientos estándar en triple negativos es AC/4 seguido de taxanos, AC/4 seguido de taxanos más carboplatino, si se agrega el carboplatino en la fase de el paclitaxel o el docetaxel. Y otro esquema que también se está empezando a utilizar es carboplatino y docetaxel por 6 seguido de cirugía. Y por último los luminales, que como les dije, el estándar es utilizar AC/4 y taxanos, y otra opción que se utiliza en adyuvancia y se está llevando al escenario de adyuvancia es hacer DC o TC por 4x6, que es docetaxel o ciclofosfamida. Para ir concluyendo, realizada en la adyuvancia vamos a tener dos escenarios.
aquel paciente que accede a la PCR, es decir, que va a tener mejor, un factor de buen pronóstico, y aquel paciente que tiene enfermedad residual, lo cual implica mayor riesgo de recurrencia y menor supervivencia. Y obviamente este escenario implica que la adyuvancia sea distinta. Existen estudios en pacientes que tienen enfermedad residual a los cuales se los randomiza a hacer distintos tipos de adyuvancia. Un estudio es el estudio Catherine, que incluyó todos los pacientes que habían hecho neoadyuvancia con quimioterapia más anti-HER2, posteriormente hacían la cirugía, y si el paciente tenía enfermedad residual, era randomizado a hacer trastuzumab, o sea, continuar con el trastuzumab hasta completar un año, versus hacer TDM1. ¿Sí? Y las pacientes que hacían TDM1 se beneficiaban estadísticamente significativo en sobrevida libre de enfermedad, fíjese, en 90% a 5 años, versus un 80% en aquellas pacientes que hacían inmunoterapia, trastuzumab solo. Y había una tendencia en beneficio en sobrevida global. De esta manera, haciendo neoadyuvancia y teniendo esto de la PCR o de la enfermedad residual, si la paciente tiene enfermedad residual, en este caso podría acceder a un tratamiento como el TDM1, que podría mejorar su supervivencia a largo plazo. Otro estudio paradigmático en este sentido es el estudio CREATE-X, que es un estudio que incluyó pacientes con tumores triple negativos, realizaban neoadyuvancia, la mayoría de los pacientes hacían el esquema de AC/4 y paclitaxel por 12, se operaban, y si tenían enfermedad residual eran randomizadas a hacer capecitabina adyuvante versus rama control. ¿Sí? Estas pacientes no tienen una adyuvancia, digamos, con tratamiento sistémica específica. Las pacientes que hacían capecitabina adyuvante en este escenario tenían mejor supervivencia libre de enfermedad, fíjense, a 5 años 80 versus 60%, y también mejor supervivencia. A 5 años, 80 de las pacientes vivas versus la rama control, donde estos números eran más bajos. Otro ejemplo donde, si uno hace quimioterapia neoadyuvante, va a tener un tipo de respuesta, y a partir de este tipo de respuesta puede modificar su tratamiento adyuvante. Por último, si la paciente tiene un tumor luminal, lo que quedará hacer si la enfermedad, si queda enfermedad residual, es optimizar la hormonoterapia. Obviamente que esto es un escenario frecuente en la enfermedad luminal porque la PCR no es un objetivo o no es tan fácil de obtenerlo. Conclusiones finales. Si la paciente va a requerir quimioterapia adyuvante, también es candidata para considerar una neoadyuvancia. Recordar que es muy importante, previo a la toma de decisiones y previo a decidir una cirugía, realizar una inmunohistoquímica 4 para definir el subtipo biológico. Recordar que el beneficio de la quimioterapia neoadyuvante es tanto como terapia de conversión como factor pronóstico, saber si la paciente o no accede a PCR. Que si la paciente tiene una enfermedad residual y hoy en día es triple negativo o HER2 es enfermedad residual, se pueden sumar tratamientos que mejoran la supervivencia de esta paciente. Y por último, que el tratamiento de la quimioterapia neoadyuvante implica un manejo multidisciplinario, el mastólogo como cabeza de este tipo de trabajo, donde deberá determinar cuál es la respuesta de la paciente durante el tratamiento y el tipo de cirugía que se deberá realizar. El oncólogo deberá determinar cuál es el mejor esquema de neoadyuvancia y la adyuvancia posterior. Imagenólogo para definir la estadificación clínica y las marcaciones. El patólogo, el genetista y el radioterapeuta también son partes de esta estrategia y deberían ser incluidos en las evaluaciones multidisciplinarias. Bueno, esto fue todo y bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muy clara tu charla. Bueno, ahora vamos a darle espacio a las preguntas. Yo tengo muy pocas preguntas, la verdad, porque todas las que iban surgiendo las fueron contestando en la misma charla. Así que bueno, la doctora Noblía quería preguntarle puntualmente cuál es su estrategia en el seguimiento de las pacientes a las que se le realizó una mastectomía de reducción de riesgo. ¿Cómo se controlan a esas pacientes que ya no tienen mama, tienen solamente, sabemos, un 10% de tejido mamario? ¿Y cómo la controlamos? ¿Cómo sigue el screening, digamos, en esas pacientes? Bueno, no sé si se me escucha. Bueno, primero el control de las pacientes que tienen una mastectomía de reducción de riesgo es clínico. Es el más importante, es decir, realizar la palpación de las mamas. Pero hay dos tipos de pacientes. Una que nosotros sabemos quién lo operó y otros que no sabemos quién lo operó. ¿Por qué digo esto? Muchas veces vienen pacientes que dicen que le hicieron una mastectomía profiláctica y cuando las revisamos
nos damos cuenta que tienen un montón de glándula mamaria. No es que le dejan el colgajo y que probablemente le queda un 10% de glándula mamaria. Entonces, a esas pacientes sí las estudiamos. Las estudiamos con ecografía mamaria y con resonancia nuclear magnética. Como experiencia, en pacientes que tienen mastectomía de reducción de riesgo, en el caso que ha aparecido algún tipo, si es una mastectomía de reducción de riesgo contralateral y tiene una mastectomía en el lado del cáncer de mama, el mejor método para detectar la recidiva es la palpación. Pero vuelvo a decir, si son pacientes que no operamos nosotros y que uno las revisa y tienen un montón de glándula mamaria colocada, las estudiamos con resonancia nuclear magnética y con ecografía. Hablando con los imagenólogos, algunos dicen que el mejor método de estudio es la ecografía para ese tipo de cirugías, y otros dicen que es la resonancia nuclear magnética. Pero nosotros de rutina no pedimos estudios imagenológicos, simplemente con la palpación. A lo sumo le pedimos una ecografía, pero no una resonancia nuclear magnética. Ahora, si queremos ver las prótesis, cómo están las prótesis, si es un seroma, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Y en cuanto a la axila, ¿pedimos ecografía de rutina o...? No. A Diana, bueno, nosotros no pedimos ecografía de rutinas en las pacientes con un cáncer de mama que tienen la axila clínicamente negativa. Yo particularmente no pido ecografía de rutina. Distinto es una paciente que yo la reviso y le toco un ganglio, bueno, ahí sí, pero de rutina no pedimos ecografía. Y si las pedimos, hay que pedirla en forma separada. No tiene que decir ecografía. El médico radiólogo tiene que saber hacer ecografía, porque muchas veces nos vienen pacientes con ecografías que nosotros no pedimos y dicen ganglios BD4, nos asustamos nosotros, las pacientes, etcétera, etcétera, las mandamos a punzar y no tienen absolutamente nada. Entonces, yo como rutina, cuando viene una paciente con una ecografía con un ganglio anormal, vuelvo a repetir la ecografía con algún ecógrafo que yo sé que hace buenas ecografías axilares. Sí, Ingrid, nosotros particularmente como pedirla no la pedimos, y de por sí, ¿cuál es el tema? El Z011 no, los pacientes eran con axila clínicamente negativa y no tenían ecografía. Pero lo cierto es que, como dice Cris, muchas veces los pacientes vienen con una ecografía. El tema era que estos pacientes con ecografías y hallazgos por lo menos dudosos, se les hacía una punción y estos pacientes se los sacaba en forma sistemática del protocolo de Z011, uno tenía que ir a un vaciamiento. Entonces decía, al fin y al cabo, prefiero no saber, prefiero no tener esa información porque así le doy la chance de evitar un vaciamiento, y si lo sé, directamente tengo que vaciarle la axila. Por supuesto, en pacientes en los cuales el conocimiento de la axila no me cambie la conducta, como puede ser aquellos que vayan a entrar en neoadjuvancia. Por ejemplo, un triple negativo. Saber que es una axila positiva de un triple negativo quizás sí me cambie la conducta. Entonces, nosotros hoy, ¿qué hacemos? Yo particularmente, a ver, no la puedo romper la ecografía, así que la miro. La miro, la tomo en cuenta, analizo a la paciente, y si me informa, a ver, voy a ser sincera, si me trae esa información y es un buen ecografista, yo le hago la punción. Y con esa información decido. Si es un ganglio positivo, un único ganglio, muchas veces lo que he hecho, lo he hecho con una paciente, se lo clipo, le pongo un clip, le hago el ganglio centinela, le doy la posibilidad de que tenga 1 o 2 ganglios positivos nada más, saco el que fue estudiado por ecografía, y no le hago de inicio un vaciamiento. Entonces, a mí me parece que la información nunca es mala, en absoluto. El tema es qué es lo que uno hace con esa información. Siempre hay que tratar de no negarle a la paciente todo, por lo menos lo que está descrito que puede beneficiarlo. Perdón. ¿Puedo decir algo, Diana? El otro día escuché a la doctora Mónica Morro hablando justamente de la ecografía, que sabemos que está totalmente en contra de la ecografía axilar, y ella decía que en las pacientes que se les hacía una ecografía, ellos tenían un 50% de falsos negativos y un 20% de falsos positivos.
Obviamente que quede bien en claro que cuando la paciente va a neoadjuvancia hacemos ecografía axilar, pero en la paciente con estadios iniciales, yo creo particularmente que la ecografía no es necesaria. Y no es necesaria porque a veces nos crea más problemas que otra cosa, como pasaba con la resonancia cuando habíamos empezado a hacer resonancia y los médicos radiólogos empezaban a hacer su curva de aprendizaje. Te vuelvo a decir, no sé si a vos te habrá pasado, pero yo recibo un montón de ecografías que asustan a la paciente, al médico, y después ese ganglio no es nada. Y en cuanto a los pacientes a los que se le aplica el protocolo Z011, que sabemos que teníamos 1 o 2 ganglios positivos y no se le hizo el vaciamiento axilar, después de que completan la adyuvancia, ya sea con radioterapia o quimio, hormonoterapia, esas axilas, ¿las controlamos con con más delicadeza que las otras? ¿Pedimos estudios dirigidos para la axila o bueno, yo voy a decirte una cosa, que quien sabe, Diana, no está de acuerdo conmigo. El otro día lo escuché a Jairam Cody hablar justamente de eso, de los estudios post cirugía, post ganglio centinela, si tenían sentido hacerle una ecografía. No, la mejor forma de seguir la axila es palpándola. Exactamente. Coincido, y lo que nos pasa muchas veces es, ¿por qué tomamos con tanta? Si vos le mandás a hacer una ecografía a una paciente que tiene un procedimiento quirúrgico en la axila, va a encontrar cambios. Entonces, la verdad es que lo que nosotros vemos es que termina en punciones innecesarias, por eso es como decir, a ver, le conservé la axila y al final, a lo largo del tiempo, la estoy punzando cada 6 meses porque encuentra, realmente esos hallazgos son poco significativos. El seguimiento, la estadificación inicial de la axila fue clínica y el seguimiento de la mami de la axila también, porque la verdad es que no hay un beneficio en eso. Particularmente esa es la conducta que tenemos nosotros. Ingrid, perdón, había un par de preguntas con respecto a la neoadjuvancia que quería aclarar. Sí. Son acá las que están leyendo en el Sí. chat. Bueno, tenemos, uno sobre ganglio centinela que preguntan acerca de la tasa de falla de identificación, Sí. tanto con gamma probe como con azul patente, cuál se considera aceptable y qué conducta tomar al no encontrar el ganglio centinela. Está bien. Un poco... La pregunta es en neoadjuvancia. ¿Cómo? Perdóname. Pregunta sobre pacientes que se hizo neoadjuvancia. Claro. Un poco ahí la diferencia va a estar en la estadificación de inicio de la axila. Si ese paciente es un N0, bueno, a ver, creo que sí, cuando una paciente va a ir a neoadjuvancia, yo ahí sí le sumo la ecografía axilar, porque para mí es importante saber si esa axila la voy a negativizar, a mí me cambia la conducta y la posibilidad de identificación. Entonces yo la estudié, era un N0, la posibilidad de identificación y de falsos negativos son exactamente igual a un ganglio centinela común. Uno pretende por lo menos tener más de un 90% de identificación, los rangos son muy altos, con buena técnica, con experiencia, uno diría que hoy están en los equipos entrenados arriba del 99% o 98%, y los rangos de falso negativo de un ganglio centinela común son alrededor de un 5, un 7%. En las pacientes que negativizaron, es decir, que eran positivas de inicio y que con el tratamiento quimioterápico negativizaron, ahí era el problema. Lo ideal es que sea por lo menos la identificación mayor del 90%. Incluso en el Centina, en estos pacientes, la identificación era del 80%. Entonces es por eso que se hizo hincapié en la necesidad de utilizar los 2 métodos de identificación, porque no es tan fácil. La neoadjuvancia provoca modificaciones en el drenaje linfático que a veces dificulta el paso del colorante o del tecnesio. Y los falsos negativos tienen que ser por lo menos menores al 10%. Por eso se aumentó el número de ganglios, porque sacando un solo ganglio, los rangos de falsos negativos eran arriba del 24%, eran inaceptables. Entonces, es por eso que dijo, no, con 1 no alcanza, con 2 se llegaba a un 18%. Dijeron, no, más de 3 ganglios,
¿Por qué? Porque yo necesito saber y quedarme tranquila con ese ganglio centinela, que es el que me está diciendo lo que está pasando adentro. Entonces, yo diría que uno tiene que tener esos parámetros en posnoadjuvancia y saber también cómo trabaja su grupo. Identificación por lo menos arriba del 90%, falsos negativos menores al 10%. Si no lo encuentro el ganglio centinela posnoadjuvancia, debo vaciarlo, si no se encontró, porque puede pasar, lo indicado es el vaciamiento. Si tengo ganglio centinela positivo, no se aplica el Z011, ya sea una micro, macro o célula residual, debo vaciar esa axila. ¿Por qué? Recuerden que son pacientes totalmente diferentes. El paciente que hizo neoadjuvancia hizo todo el tratamiento antes. Yo no voy a tener cómo controlar esa enfermedad residual, a diferencia del Z011 que va a hacer adjuvancia después. Bien. Cristina, seguimos. Sí, no, opino exactamente lo mismo que vos. No, lo que te quería contestar una pregunta del doctor Curuchet. Si nosotros no operábamos a las pacientes y tenían una respuesta patológica completa. Bueno, nosotros seguimos operando, hay varios protocolos en los cuales lo que hacen es, si en la resonancia nuclear magnética tienen una respuesta patológica completa, lo que hacen es hacer varias tomas con core biopsy o con mammotome, y la idea es no operarlas si esas pacientes no tienen tumor en esas muestras. Ahora, estos son estudios de investigación, sabemos que la respuesta patológica completa a veces es distinta de acuerdo a los tumores, porque a veces la respuesta es tipo parche, como queso. Entonces pueden caer con la aguja en una parte que hay una respuesta patológica y en otra parte en la cual hay todavía cáncer, no tomarla. Y aparte sabemos que los métodos para el diagnóstico de respuesta patológica completa, como la resonancia nuclear magnética, tienen un 30% de error, es decir, en un 70% nos dicen, bueno, hay una respuesta patológica completa y después cuando uno lo opera tenemos restos tumorales. Entonces, estos son estudios de investigación, hay que esperar los resultados de estos protocolos, pero una contra que tienen estos estudios es que si nosotros no la operamos a la paciente y la paciente no tiene respuesta patológica completa, no le damos a la paciente del beneficio de hacerle, por ejemplo, en los triple negativos capecitabine o en los ER2 positivos el TDM1. Con lo cual, por ahora, no está indicado no operar a la paciente. Tenemos que seguir operando a todas las pacientes. Como comentario para agregar, nosotros acá en Fleming tenemos un protocolo en pacientes que tienen respuesta completa clínica, que deberían tener por resonancia, mamo y eco, como dice la doctora, una respuesta de tipo no digregada, en los cuales se biopsia el lecho donde está el clip, se le hacen 5 o 6 biopsias, y después la paciente va a la cuadrantectomía o la cirugía que le corresponde. Y el objetivo de ese estudio es tratar de identificar si uno considera que tiene una respuesta completa clínica, si después se valida, primero con la biopsia y después con la cuadrantectomía. Pero bueno, obviamente esto es todo en el contexto de un estudio de investigación y la cirugía todavía no se puede obviar porque no hay datos como para hacerlo. Claro. Aparte difiere la respuesta, difiere de acuerdo con el tipo de aguja que le haces, si es una aguja más gorda o más... No, sí, son biopsias considerables, diríamos. Sí, uno se pregunta si realmente... que la cirugía, ¿no? Claro. Sí, uno se pregunta si realmente está dejando una paciente en observación o le está sacando en múltiples pedacitos el sector que quiere analizar. Entonces, eso se hace en recto bajo, por ejemplo. Pasa que es una zona donde justifica más, supongo, el watch and wait que poner en la mama, que la cirugía no es tan agresiva y tiene buenos resultados estéticos. Una pregunta para el doctor Sergio Rivero, que tal vez no toca tanto el tema, pero que hoy en día lo estamos utilizando bastante, que es la hormonoterapia neoadjuvante pura en pacientes puntuales, añosas. Por ejemplo, yo ahora en este momento de la pandemia tengo como 3 o 4 que están tomando antiestrógenos.
esperando que pase y que sea un mejor momento para operarlo. ¿Ustedes lo están usando mucho? Sí, creo que ¿Cuánto la tiempo pandemia, lo indican? la pandemia, como vos dijiste, nos impulsó un poco a indicar la hormonoterapia neoadyuvante, que sabemos que hay pacientes que responden, sobre todo aquellos subtipos luminales de tipo A, que tienen buen porcentaje de receptores, grados histológicos bajos. Sobre todo lo estamos utilizando en pacientes añosas, donde el riesgo-beneficio de ingresar al quirófano hace que uno considere la neoadyuvancia. Hay estudios con neoadyuvancia, porque el problema de la neoadyuvancia con hormonoterapia es que uno tiene que estar expuesto al tratamiento hormonal mayor tiempo con la quimioterapia para obtener la respuesta. Hay estudios que permiten o que validan la neoadyuvancia con hormonoterapia haciendo una biopsia inicial evaluando el Ki-67, y si a los 28, entre los 14 y los 28 días se hace una rebiopsia y el Ki-67 cae, es un factor que predice que la paciente va a tener una respuesta a largo plazo. Sería como tener un subrogante de respuesta a largo plazo con la hormonoterapia, que es lo que uno busca. Le doy la hormonoterapia, pero no sé si va a servir hasta que no tenga un tiempo determinado de tratamiento. Existen estudios para ver este descenso del Ki-67. No es estándar, no lo estamos haciendo, pero sí es verdad que estamos indicando más hormonoterapia neoadyuvante a partir de la pandemia. Bueno, quería agradecerles la participación a todos, la verdad que excelentes las 3 presentaciones, un lujo haber podido compartir en la Asociación Argentina de Cirugía estas charlas, y también agradecerle al auditorio por habernos acompañado un viernes en este horario, la verdad que es muy meritorio, y bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Ingrid, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Chao.